Vamos a orar así sentaditos como están, inclinemos el rostro, humillemos nuestros corazones delante del Señor, quien escucha nuestra oración. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, y presente en este momento con nosotros. Estamos reunidos para agradecerte tus muchas bendiciones, Señor. No nomás hoy, no nomás porque llegó el COVID, sino, Señor, las bendiciones previas, Señor. Que en lo alto y lo bajo, Señor, en lo presente y en el pasado, Señor, siempre has estado tú. Y tu misericordia y tu gracia hacia nosotros ha sido abundante, Señor. Cuando tú dices que nos das lo que necesitamos, vemos realmente, Señor, que es abundantemente más. Nuestras copas rebosan, Señor. Te pidemos en esta mañana, Señor, por el pastor Christopher, Señor. Padre eterno, pon tu mano sobre él. Sánale de esa herida en su cabeza, Señor. Ayúdalo a recuperarse, Padre, es tu siervo. Tiene un compromiso contigo, Señor. Padre eterno, sosténlo y suple sus necesidades, Padre eterno. Anima a su esposa, Señor. Cuida de su familia y sus hijos, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre eterno. Que tú lo levantes con un nuevo vigor, una visión y un nuevo celo de seguir en tus pasos, Señor. Padre eterno, en esta mañana, Señor, que te complazcas en usar tu siervo para traer tu mensaje, para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, en lo personal, por dirigir mi vida y traerme aquí en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No tengo que decirlo, hermanos míos, porque Dios está activo. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿dónde está? Pero está activo. Y realmente nuestros ojos se abren más a la realidad de su actividad cuando estamos en crisis. Pero aún cuando no estamos en crisis, cuando todo parece normal o todo está yendo bien, Dios está igual de activo. Nunca está a silencio. Nunca está ocioso, nunca echa a trabajar algo y se pone a descansar y decir, lo tengo ya trabajando por hasta que algo pase, ¿no? No es como un carro viejo que le hacemos un arreglo y corre bien y esperamos hasta la próxima vez que se vaya a descomponer. Dios siempre está trabajando y siempre está edificando nuestras vidas. Quisiera darles el tiempo a cada uno de ustedes, comentar lo que Dios ha hecho últimamente. Pero hermanos, en mi vida, brevemente quiero comentarles que cuando el Señor trajo al pastor por el cual tanto estábamos orando como iglesia, se le entregó su congregación en diciembre. Yo ya sabía que las cosas de mi trabajo estaban probablemente en cuestión, pero no me daba cuenta realmente qué tan serias estaban. Pero el 10 de enero, el siguiente mes, o el primer mes de este año, antes de que se surgiera todo lo del COVID, me mandaron a avisar que estaba despedido de mi trabajo. Entonces yo dije, va, Señor, ¿qué sentido de humor tienes? Me quedé sin iglesia y sin trabajo. Ya no más falta que mi esposa me deje, ¿verdad? Y desde entonces el Señor me ha traído por una odosía de buscar de Él. No he sentido el impulso de moverme para ningún lado. He orado y digo, Señor, enséñame, dirígeme, ¿qué voy a hacer? En marzo pasa lo de COVID, porque estábamos pensando que, bueno, a lo mejor Dios tiene una iglesia para ti, Cali. 20 años de experiencia trabajando con grandes ligas como capellán, como asesor espiritual de estos atletas, y el tiempo que has tenido la experiencia aquí en Brooklyn, pues habrá una iglesia con necesidad también buscando pastor a la que tú puedas aplicar. Pero en marzo pegó el COVID y una de las primeras cosas que se cerró fue que la iglesia. Entonces no tenía iglesia, no tenía trabajo ni dirección de Dios. He estado esperando en el Señor.
trabajando en las cositas que han salido, que las puertas que Dios me ha dado, construcción, tomando árboles, cosas, trabajitos que salen para ir proviendo para el Señor, para mi familia. Y así hemos estado. Y esta invitación de regresar, cuando llegué dije, Señor, en verdad tu sentido de humor es algo interesante. Regreso a donde comencé. A veces Dios es interesante cómo trabaja en nuestras vidas y a veces nos quita para hacernos ver lo que tenemos, porque no lo hemos reconocido en realidad, lo hemos menospreciado. Hermanos, ustedes han sido una bendición muy grande para mi vida. Los he extrañado mucho. Y aunque la mano de Dios ha estado en la iglesia, siento mucho haberme apartado de ustedes. Y para lo que necesiten, siempre ha estado a su disposición. Seguimos orando que el Señor levante a Christopher, pero sepan que el hermano Cali está siempre atento por la iglesia, por ustedes y listo para apoyarles. Cada uno de ustedes tiene su historia de COVID, esa es la mía. Cuando dio COVID en marzo dije me voy a dejar la barba y no me la voy a quitar hasta que encuentren el antídoto para COVID. Entonces ese día que digan ya encontramos la vacuna, entonces ustedes van a saber que Cali se está resurando la barba y ¿verdad? Dios nos permita ver ese día, ¿verdad? Ya para qué. Hermanos, cada uno de ustedes tiene una historia que Dios ha estado trabajando en sus vidas. Como les dije, Dios no está a silencio. En esta mañana vamos a ver en los Salmos. El pastor Christopher me dijo, cuando le dije, ¿de qué quieres que predique? ¿Qué tema estás predicando? Me dijo, estamos viendo los Salmos. Entonces, si quieres, agarra un Salmo. Y le dije, sí, claro que sí. Ya me envió los Salmos de los cuales han visto como iglesia. Los Salmos son algo interesante, hermanos míos. Como que se distinguen de entre todo lo demás de la Biblia. Todo lo demás de la Biblia. No son el Pentateuco. El Pentateuco es el fundamento del judaísmo y como consecuencia el cristianismo, el judeo-cristianismo, le podríamos decir, cultural que tenemos en el Oriente. En inglés llaman Christian Judeo, fundamentos del oeste, del mundo del oeste, ¿verdad? Que es una base de moral cristiana basada o como fundamento en el Pentateuco. El Pentateuco, el Torah, también como se le conoce, son los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros del Antiguo, que relata la historia de la creación y cómo Dios levanta un pueblo por el cual Él se está manifestando todavía, como el Dios que Él es a toda su creación. Los Salmos es diferente porque no es un libro así. No es un libro, no es una biografía profética, no es una biografía de los reyes o los jueces. No son epístolas que detallan la doctrina para la iglesia. No son ese tipo de cosas. No es un libro histórico ni es un libro profético, aunque contiene profecía. La mejor manera, pensando en cómo podría describirles lo que es el libro de los Salmos, se me vino a la mente una buena canción ranchera. Yo sé que culturalmente para ustedes que son de su país, hay canciones que tocan el corazón, porque fueron compuestas por el compositor con algo que él estaba viviendo, una realidad en su vida. Me recuerdo una vez que estaba lejos yo de mi casa, extrañando mi hogar y mi familia, y a lo lejano escuché una canción que decía: los caminos de la vida no son como me imaginaba. Y tocó mi corazón porque en ese momento la letra de esa canción estaba hablando exactamente, no nomás a mi sentimiento, a mi situación actual. ¿Cuántos han estado enamorados y han escuchado una canción que recuerda ese amor? ¿Cuántos han estado sufriendo un desprecio y han escuchado una canción que les recuerda el dolor? O
¿Cuántos han estado en un momento de enojo o de ira por algo sucedió y hay alguna canción que de repente quieren tocar y escuchar y subirle el volumen para que lo escuchen los vecinos porque expresa su sentimiento? Esos son los salmos, hermanos míos. Las canciones de su pueblo, las canciones de nuestros padres que hablaban una verdad de la vida. Ahora son mucho más que eso, obviamente, porque los salmos son palabra de Dios, son poesía que expresa la situación de la humanidad en poesía. Contienen profecía, contienen alabanza, contienen exhortación, hablan al corazón del hombre. Los salmos son 150 salmos, son una colección de poemas que algunas veces los oramos. ¿Cuántos han orado los salmos? Agarra un salmo y empieza a leerlo y habla a tu corazón y te pones a orar de lo que el salmo está hablando. A veces los hemos cantado, hay muchos salmos que se cantan, ¿verdad? Los hemos memorizado, pero los salmos, esta colección de 150 poemas inspirados por Dios, están divididos, hermanos míos, en 5 secciones, en 5 libros. Si usted está allí en el primer salmo, va a ver que dice primer libro, que es del Salmo 1, si me hace que del Salmo 1 al 47 es la primera sección o el primer salmo, dice libro 1, debería de decir en su Biblia. Libro 1. Hay 5 divisiones de los salmos. Los últimos 10 salmos de la quinta sección son salmos de acento, o sea, son salmos que se recitaban cuando el peregrino iba acercándose al templo. Tiene una variedad de autores, principalmente de los 150, algunos 73 se atribuyen al rey David. El rey David fue un personaje muy interesante. Una persona pues increíble. El rey David ahora lo podemos ver en retrospectiva que él era un tipo de Cristo. Se utiliza mucho para ver que en David reflejaba muchos de las características del Señor Jesucristo, del cual del linaje de David viene Jesús. Me hace que hay uno que escribió Moisés. Sacerdotes, los hijos de Cora. Cora quiere decir sacerdote. Los hijos de los sacerdotes, algunos tienen autores anónimos, no sabemos quién los escribieron. Pero esta composición de poemas, Dios ha dejado, hermanos míos, para que los leamos, los memoricemos, los cantemos en alabanza al Señor. Son preciosos y son aplicables, hermanos míos. Te encuentran en donde estás, en cualquiera que sea tu situación. Hay un salmo que habla a tu situación. Y elegí el primer salmo porque dije, hay tanto que ¿dónde vamos a comenzar? Y pensé, bueno, el pastor Christopher no ha visto el primer salmo. Y como siempre, ¿dónde se debe de comenzar? Quizás se debe de comenzar en el principio, ¿no es así? Y voy descubriendo que Salmos tiene un orden. Hermanos míos, en el primer libro de los Salmos tiene una introducción. El primer salmo y el segundo salmo son la introducción a todo el libro de Salmos. Y entonces del primer libro, todos menos esos dos, la introducción, fueron escritas por el rey David. Y eso me fascina. No sabemos quién escribió el primero y el segundo salmo en esta sección. Entonces la introducción a esta colección de poemas espirituales que hablan a nuestra situación fueron escritos por autores unánimes que no sabemos quiénes. Entonces vamos a ver, hermanos míos, el primer salmo, y voy a leer el segundo, pero vamos a enfocarnos principalmente en el primero. Ya lo leímos, quiero leer el segundo porque la introducción al libro de Salmos es el primero y el segundo. ¿Okay? Ya leímos el primer salmo, el segundo dice, para que
¿para qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablarán a ellos en su furor y los turbarán con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engrandeceré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues si se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Esa es la segunda parte a la introducción del libro de los Salmos. Regresemos al primer capítulo. Y dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí tiene una aplicación a dos personajes diferentes. Tiene una primera y una segunda aplicación. A un primer personaje y a un segundo personaje. Como introducción al libro de los Salmos, inmediatamente, hermanos míos, nos introduce a Jesús. ¿Quién puede ser más importante para nuestras vidas como cristianos que la persona del Señor Jesucristo? Y aquí inmediatamente, para empezar, mucho antes de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, ya nos está presentando a Jesús como el perfecto, como el libre de pecado, como el único cordero digno de ser ofrecido por nuestros pecados, como el que anuncia Juan el Bautista: Cordero de Dios, como el único que puede lavar nuestras almas con su sangre. Dice ahí que bienaventurado el varón. Y como primera aplicación a la persona de Jesucristo, dice que no anduvo en consejo de malos. Hermanos míos, todos nosotros hemos en un momento u otro andado en consejo de malos. No quiero decir que, y por eso somos completamente derrochados en maldad, pero la Biblia nos dice que no hay uno, ni siquiera uno perfecto, que todos como ovejas nos hemos descarriado. Pablo nos dice en Romanos que todos somos pecadores y que la paga, lo merecido del pecado, es la muerte, que hemos caído cortos, que no hay uno, ni siquiera uno entre nosotros. El único perfecto que ha sido sin pecado, el único digno de ser alabado, es el Señor Jesucristo. Y hermanos míos, no debería de sorprendernos que es lo primero que Dios nos presenta en el libro de los Salmos: a la persona de Jesucristo. Y muchas veces yo lo he leído y se me había pasado. Pero la persona que nos está presentando el primer salmo es el Señor Jesús. Porque Él nunca ha andado en caminos de pecadores. Él nunca se ha sentado en silla de escarnecedor. Y el único que su delicia completa desde la eternidad pasada hasta la cruz ha sido la delicia de Jesús, la obediencia al mandamiento de Dios.
Él guardó la ley. El único que pudo cumplir con todos los mandamientos en perfección fue Jesús. Su delicia está en la ley. Ahí cuando dice ley se está refiriendo a la instrucción o el Torah, los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. El Señor Jesucristo no solamente fue sin pecado, cumplió las profecías. Él es al que se aplica como primer persona, el que nos está revelando el salmista. Jesucristo, el perfecto, el sin mancha, el Cordero, el Dios, nuestro Redentor. Hay una segunda aplicación, hermanos míos, a una segunda persona. Como segunda aplicación, se aplica al creyente, no al mundano. Está hablando de ti. Aquí, al primero que vemos es al Señor Jesucristo. Y inmediatamente, al segundo personaje que deberías de ver allí es tu persona. Tu persona. Porque todo cristiano, aunque no hemos sido perfectos, aunque fallamos, tiene que estar aspirando, hermanos míos, a vivir en santidad, a crecer espiritualmente, a estar desarrollándose en santidad y en obediencia. Entonces, hermanos míos, aquí nos releva Jesucristo y aquí nos dice que deberíamos estar aspirando también, como Él, andar en sus pasos. Hermanos míos, me fascina a mí. Yo antes pensaba y mis pensamientos han cambiado según he ido conociendo más de Dios. Y eso está bien. Nadie llega al Evangelio sabiéndolo todo. A veces hay cristianos que entienden muchas cosas de Jesucristo y se entregan al Señor. Hay otros que dicen, pero todavía tengo preguntas. No te preocupes. En el trayectorio de tu peregrinación en esta vida, Dios el Espíritu Santo va a ir contigo y te va a ir a su tiempo revelando las cosas que tú necesitas saber. Yo me imaginaba que, por ejemplo, hermanos míos, a veces oramos, Señor, ayúdame. O a veces yo oro, Señor, cuida de mis hijos. Yo he aprendido, hermanos míos, que cuando somos cristianos, que Cristo no está con nosotros, que nosotros estamos en Cristo. Y que aunque yo fallo, y que aunque yo soy débil, aunque decaigo, aunque ya se me ha quitado y me costó mucho dejar de ir criticando, cuando Dios me mira a mí, hermanos míos, y yo le doy gracias a Dios por esto, que cuando Dios el Padre te mira a ti, cuando Dios el Padre mira a su iglesia, no mira a su iglesia, no mira a Cali, no te mira a ti, mira a Jesús y nos mira en Jesús. Y cuando nos mira en Jesús, somos aceptables a Dios. Entonces yo he tenido que cambiar toda mi mentalidad, aún como oro, cuando oro, Señor, cuida de mis hijos. Ay, ¿qué estoy diciendo? Qué bruto, como si realmente fueran míos. ¿De quién son? Señor, cuida de tus hijos, a los cuales tú me has dado responsabilidad sobre ellos. Señor, ayúdame. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Más bien, Señor, ayúdame a hacerme un lado para no estorbarte. Es increíble, hermanos míos, que la introducción al libro de Salmos nos presenta a Jesucristo como el perfecto y nos recuerda que nosotros estamos en Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos míos, el único que ha sido eso es Jesucristo. Y yo estoy en Él. ¿Estás tú en Jesús? Si estás tú en Jesús, este salmo aplica a ti. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la clave, hermanos míos. Y lo hace un contraste este salmo. Bienvenido, pastor.
Bienvenido, pastor. Qué bueno que estuvo aquí. Estábamos orando por usted. Qué bueno que... Hace un contraste este salmo. Aquí está la diferencia, hermanos míos. Aquí está la diferencia. La obediencia. La obediencia. Entre el despreciado, entre la hojarasca, entre el que es desechado y el feliz y el bienaventurado, el bendecido. La diferencia entre eso está en la obediencia. En la obediencia. En la obediencia a lo que Dios dice. A los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Es decir, lo que Dios ha revelado. Estamos conscientes y deseosos, opuestos, para desear de obedecer. De decidir que vamos a obedecer. Y la vida es una trayectoria de decisiones cuyos trae con cada decisión unas consecuencias, para bien o para mal. Y ese es el tema, hermanos míos, o esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es siempre puesto en esa situación donde tiene que decidir, o voy a obedecer o no voy a obedecer. Te presenta la tentación, o voy a obedecer o no voy a obedecer. Tus padres te dicen una cosa o tienen una regla. El joven o la jovencita llega al momento donde tiene que decidir, o voy a obedecer o no voy a obedecer. Siempre estamos poniéndonos en una situación donde obedezco lo que sé que es correcto, la palabra de Dios, o desobedezco lo que yo sé que no debo hacer. A veces te influye la sociedad, a veces te influyen las amistades, y la Biblia nos amonesta acerca de todo eso. El que ama al mundo, ¿verdad? La Biblia te dice que las malas compañías corrompen las buenas morales, y andamos en situaciones y conviviendo con gente que no son gente buena para nuestra influencia y crecimiento espiritual. Dios no nos llamó a ser influidos por ellos, nos llamó a influirlos a ellos. Pero cuando nos dejamos que nos influyan, nos encontramos en posiciones que tenemos que decidir qué voy a hacer. El Salmo nos dice que la diferencia o la situación de todo cristiano es la decisión de obedecer o desobedecer. Y cada decisión trae con ella consecuencias. Cuando sentó al pueblo de Israel, después de que le dejó a Egipto, les dijo: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y hizo un pacto con ellos. Y ellos acordaron obedecer. En la vida del cristiano es igual, hermanos míos. Cada día, desde el momento que nos levantamos, tenemos decisiones que tomar. O voy a obedecer o voy a desobedecer. Y hay consecuencias. Y hay consecuencias para ambas cosas. Y es lo que nos dice allí. Nos dice en versículo 2. Dice la segunda parte del versículo 2: y en su ley medita de día y de noche, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice: y todo aquel que lo que hace prosperará. Versículo 4: no así los malos. No así los malos. Los que no están en Jesús deciden las cosas malas. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes y decidir obedecer las enseñanzas del Señor. Una de las cosas más difíciles como padre es que no es tanto difícil cuando están pequeños nuestros hijos instruirlos en los caminos del Señor. Pero una de las cosas que quizás me causa perder el sueño a veces es que, y no debería, pero a veces pienso, va a llegar el momento donde el fundamento de las escrituras que yo les he dado va a tener que mi hijo decidir que va a ser propio. Y en ese momento nuestros hijos toman una decisión. Si toman la decisión incorrecta, cosecharán las cosas de su decisión. Si toman la decisión correcta, cosecharán bendición. Y el mundo nos engaña a creer que el cristianismo es que podemos vivir sin ello, que es una práctica arcaica que ya no tiene validez en la sociedad hoy en día. Pero sabemos bien, hermanos míos, que el que decide obedecer
La palabra bendecido es alegre. Tiene paz en su vida, tiene contentamiento y tiene gozo. No sin problemas, porque la vida es problemas. Pero sí, hermanos míos, vivimos bien por la gracia de Dios cuando andamos en los caminos del Señor. Y usa un árbol como ilustración del cristiano obediente. Curiosamente encontramos la ilustración del árbol en la Biblia muchas veces, ¿verdad? Hay el árbol del fruto del bien y el mal, el árbol de ¿qué? De la vida, ¿verdad? Y hay muchos otros árboles en el libro de Revelaciones, ¿verdad? Y aquí dice que es como un árbol. La vida del cristiano obediente, el cristiano hallado en Cristo, es como un árbol frondoso, fuerte, que siempre está verde, aún en el invierno, aún en la sequía. ¿Por qué? Porque está sembrado cerca al río de aguas vivas, río que está corriendo con agua fresca. La vida del cristiano tiene que estar cimentada y fortalecida en Jesucristo. Él es la vida. Él es el río de agua viva que nos sostiene y nos alimenta en esta vida. Y luego dice, hermanos míos, y ahí dice, y este árbol da su fruto a su tiempo. Es decir, que hay tiempo que no estamos dando fruto. Hay tiempo que Dios nos está quizás podando, pero a su tiempo, todos los que tienen sus raíces, para seguir esa metáfora, fundadas en el río de agua viva, Jesucristo, hay momentos difíciles en la vida, pero a su tiempo daremos el fruto en nuestras vidas. Y podemos ver que en Gálatas usa la misma ilustración, el fruto del Espíritu. Es decir, es ser transformados más en el carácter del Señor Jesucristo. Tú no eres el mismo que eras hace un mes atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Dios te ha ido puliendo y estás dando fruto, o te está preparando para que broten tus ramas con fruto. Te está transformando más y más continuamente a la imagen del Señor Jesucristo, para reflejar su carácter, el carácter del Señor Jesucristo. Dice que no así los malos, y la diferencia está en la obediencia. Dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Son el tamo que arrebata el viento. Antes, cuando limpiaban el trigo, para limpiar el trigo de la cáscara, lo que hacían es que lo aventaban el trigo para arriba. Y entonces el viento o la brisa soplaba y se llevaba la hojarasca o la cáscara, y el trigo, el fruto, lo que comemos, caía, porque eso es lo más sólido, lo más pesado, caía. Y quedaba el montón del trigo y la basura volaba al viento. Dice, así son los malos. Así los malos, dice, como el tamo que arrebata el viento. Son soplados y se pierden en el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay una diferencia, hay una separación, hay una distinción entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Y no va a haber una mezcla. Aquí estamos juntos, dice un tío mío, juntos pero no revueltos, pero no estaremos, aquí estamos revueltos pero no estaremos juntos. Y lo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos míos, la introducción al libro de Salmo está lleno y empapado con la persona de Jesucristo. El varón justo, el único justo es Jesucristo. El que medita de día y de noche en la ley de Jehová. A la edad de 12 años se perdió en el templo. Y tenía a los rabís sorprendidos con el conocimiento que como niño Jesús a los 12 años tenía de las Escrituras. El llamado de Jesús y el deseo de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, hasta ir a la cruz. Si es posible que esta copa pase, si no, mas no mi voluntad sea hecha, sino
la tuya. Está empapada la introducción. Y finalmente dice ahí, en esta primera porción de introducción dice, pues Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce el camino de los justos, de los que estamos en Cristo. Recuerden, porque los únicos justos son de los que estamos en Cristo, porque fuera de Cristo no hay uno, ni siquiera uno. Y Jesús conoce nuestros caminos. Hermanos míos, ¿saben de memoria San Juan 14:6? Del Evangelio de San Juan 14:6. Cuando el apóstol le pregunta a Jesús, enséñanos. Y él dice, yo soy, ¿qué? Vamos ahí, San Juan 14:6, porque quiero que vean ahí lo que Jesús dice de él mismo, sin perderse ahí en Salmo. Le contesta a Tomás y le dice, San Juan 14:6, ¿están ahí ya? Amén. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquí en la introducción al libro del Salmo nos dice, porque Jehová conoce, Dios Jehová, el Dios Todopoderoso, conoce el camino de los justos. Es decir, déjenmelo ponerlo de esta manera, Jehová conoce quiénes estamos en Cristo Jesús. ¿Estás en Jesús en esta mañana? ¿Dónde te encuentras? Estás en los caminos del Señor. Andar en los caminos de Jesús es ser hallado en Jesús, estar viviendo en Jesús, en obediencia. Mas la senda de los malos, y esto es lo triste, perecerá, desaparecerá, dejará de ser. Ahora, la segunda parte, que es el segundo capítulo de Salmos, habla acerca de la esperanza que tenemos futura de la venida de Jesús. Brínquense al versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y luego termina así la introducción diciendo esto: bienaventurados todos los que en Él confían. Estoy viendo todas caras conocidas, y por lo que sé de los que estoy viendo, han profesado conocer a Jesús, pero hay muchas almas todavía que no lo conocen. Tenemos que alcanzarlas. Este es el momento, hermanos míos. El virus no ha sido una coincidencia. El virus, quién sabe cómo vino a surgir, pero no tomó a Dios por sorpresa. Por un tiempo se cerraron las iglesias, hermanos míos. Por un tiempo se cerraron las iglesias. ¿Qué es la iglesia? Y con esto voy a terminar porque me he pasado 10 minutos. Pero ¿qué es la iglesia? Es el lugar donde vinimos a encontrarnos con Dios, a adorar con Dios. El templo para el judío era el lugar donde él iba a llevar su adoración, su sacrificio. ¿Pueden ustedes acordarse en otro tiempo donde la iglesia de Jesucristo o el templo de los judíos no estaba en función? ¿O estaba anulada y no se podían congregar ni los judíos ni la iglesia? Esta no es la primera epidemia que pasa a nivel global. En el siglo 1919, algo así, 18, hubo otra epidemia donde millones murieron. En Filadelfia mismo, muchísimos murieron. En Europa, muchísimos murieron. Y han habido muchas plagas. Y no es la primera vez que se cierra la iglesia. Cuando el templo fue destruido, ¿dónde se reunían los judíos? ¿Se han puesto a pensar que Dios nos hizo para su gloria y su placer? Y lo que más le agrada a Dios es que le adoremos. Y sin embargo, Dios mismo permite que algo como la plaga del COVID ponga un alto a la adoración corporal de la iglesia de Jesucristo. Que la familia de Dios no pueda congregarse.
Y Dios lo permite, lo ha permitido. Gracias a Dios que las puertas han vuelto a abrir y estamos congregados, todos con máscaras, pero aquí estamos. Pero se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios permitió que la iglesia dejara de darle a Él lo que Él más desea de nosotros? ¿Y saben qué, hermanos míos? Hay algo que Dios más desea que tu adoración. Hay algo que Dios más desea de ti que tu ofrenda. Desea tu obediencia, desea tu corazón. Y quizás la iglesia le ha faltado el corazón. Muchas almas se están perdiendo. Este es el momento, hermanos míos, de vivir en Cristo y llevar su mensaje. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Oración. Y con la bendición de 1 Corintios 15, versículo 58. Padre eterno, Señor, los salmos son maravillosos. A través de tu palabra, de los salmos, Señor, nos encuentras de donde estamos y nos inspiras, Señor, con esperanza. Hablas a nuestras vidas, Señor. Y no es coincidencia, Señor, que de los 150 el primer salmo habla de ti y habla de nosotros en ti, tus hijos. Señor, ayúdanos a seguir tus caminos, a ser hallados en ti, Señor Jesús. Y Padre eterno, edifica tu iglesia. Señor, trae avivamiento a Nueva York, a los Estados Unidos, a nuestros países de orígenes. Trae avivamiento, Señor, al nivel global. Que el mundo se acuerde que hay un Dios, y ese Dios es Dios Jehová, el Dios de los judíos. Y que su Hijo Jesucristo nos lo ha dado a conocer. Que el mundo busque y se encuentre con Jesús en la cruz. Señor, y comienza aquí con tu iglesia. Padre eterno, despídenos en paz. Ayúdanos a obedecer y andar en tus caminos. Y así que, hermanos míos, amados, estando firmes y conscientes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que Dios los bendiga y estamos despedidos. En el nombre de Jesús, amén.